Después del parón por las ventanas FIBA, hay varios jugadores nuevos en la primera FEB y vamos a analizarlos con Jorge Gómez para acercaros un poco más cómo juega cada uno de estos fichajes. Vamos allá. Muy buenas, Kiko, muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bajando al Barro. Muchos jugadores que no conocemos y eso significa traer a alguien para que nos los explique, Jorge, y no hay mejor invitado para ello, Desde para luego. pues explicarnos un poco los dos nuevos fichajes de Cartagena y los dos de Palmer, porque la verdad es que estamos un poco perdidos ahora mismo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Vamos a intentar hacer posible, o sea, intentar mostrar un poco quiénes son estos jugadores. Pues, Kiko, si quieres empieza tú. Al final el resumen vamos a ir por nombres. Cartagena ha fichado un base, Webster. Recordemos que dejó las dos plazas de extracomunitario libres con la salida de Thomas y de Kelly y firma un exterior, un base con Webster y firma un interior para el sitio de Amari Kelly con Polinis. El caso de Palmer aún tiene, yo creo que retocar y anunciar algunas salidas porque no tenía tantos huecos libres, pero ya ha firmado a Josh Roberts, una de las dos plazas de extracomunitario que dejó libre con las salidas de Frierson y de Hollowell, y ha firmado también a Archie Izaubolari, cedido de Manresa, también para reforzar el juego interior, con lo cual da la sensación de que va a tener que haber más movimientos ahí y que quizás se siga buscando una pieza exterior. Vamos primero, si quieres, Jorge, con Cartagena, que es lo que parece algo más simple por ser un poco cambio de piezas más al uso. Sí, bueno, es un cambio de piezas al uso, no tanto. A mí me parece que Kobe Webster es un perfil un poco diferente a lo que era Seth Thomas. Kobe Webster a mí me da miedo que pueda chocar un poco por estilo de juego con Jordan Davis, porque aunque es un guard de 1,83, 1,85, es decir, bajito, típico prototipo físico de lo que sería un base clásico, es un jugador que con mucha necesidad de balón, que consume muchas posesiones. Para funcionar necesita el balón en sus manos y eso no sé cómo va a encajar. Es cierto que en sus últimos 2 años de college, sobre todo en Nebraska, su función principal fue ser un tirador puro, pero desde que ha dado el salto a pros es un jugador que funciona como generador principal de todos los equipos en los que ha estado, con lo cual sí es un tío que tira muy bien de tres, que ejecuta bastante bien los bloqueos directos, sobre todo el pick and pop con jugadores grandes que se abren y eso, como pequeñito, vale, pero tienes que darle mucha responsabilidad anotadora. Tienes que darle responsabilidad anotadora, si no, puede ser que no el encaje no sea el mejor buscado por Cartagena. Yo, Jorge, quería un poco. No sé si iba a solucionar un poco un problema que tenía Cartagena, que es las pérdidas de balón. Has dicho que necesita mucho balón en sus manos, que es un jugador que le gusta mucho, que necesita más bola, pero no sé si eso va a chocar un poco con ese ideal de cuidado de balón que tanto está penalizando a Cartagena en ese sentido. No sé un poco. Es un tío que cuida bien el balón, o sea, dentro de que asume mucha bola y además es un tío ofensivamente no es solo, o sea, te he dicho que ha tenido años en los que ha sido tirador puro, pero también ha tenido años en los que tiene un muy buen primer paso y penetra muy bien, pero no pierde mucha bola, o sea, es dentro de la cantidad de balones que asume, es un tío que conserva bastante bien el balón. Y luego yo quería preguntar también, bueno, obviamente ya está Jordan Davis para tomar ciertas decisiones y para ir a la canasta, etcétera, pero imagino que Félix Alonso y que la dirección de Cartagena los ve jugando juntos. Tú me has dicho que no sabes un poco si encajan, pero ¿crees que puede tener sentido que se cierren los partidos con ambos y qué jugadores pueden encajar ahí para cerrar el quinteto en lo que es facilitar a esa pareja que tiene que dar los puntos en Cartagena? A mí, todo eso, en Cartagena me falta un 4, o sea, un alero grande abierto. Porque, por ejemplo, por otro tipo de juegos sí podrían llegar a conjuntarlos con Webster un poquito más en la función de tirador o de segundo generador que aproveche las sobreayudas que puede haber sobre Jordan Davis. Pero el tercer hombre podría ser así muy abierto Spencer Schweizer, pero Se eso queda un poco jugarías con un bajito. quinteto muy bajo, eso es, jugarías con un quinteto muy bajo. Muy pequeño.
Y el Sí, 4 porque Rivera abierto, no está terminando de ser ese Sí, no ha jugador encajado que abre todavía. los no, espacios ni nada por el estilo. no. Rivera podría ocuparlo también. Lo que pasa es que yo a Rivera lo veo que puede incluso ocupar el 4 que todavía no se lo han dado así de manera regular. O sea, le están dando mucho a Adrià Domènech ahí Sí, en esa posición. Y a ver, que Adrià Domènech puede abrirte la pista, pero Sí. no creo que es su sí, principal virtud. No. sí, sí, está claro. Al final, yo creo que también Cartagena en ese intercambio. Por cierto, Jorge, a Mari Kelly no sé si sabes dónde va, porque mucha gente decía que podía ser un fichaje interesante para seguir en la categoría. No sé hasta qué punto tú ves eso. A mí me ha sorprendido Sí, a mí que también, por haya eso digo. generado tanto revuelo de a ver si sigue en la categoría, porque a mí es un jugador que Sí, desde me ha luego. dejado frío y a raíz de eso queríamos preguntarte pues, si es un perfil parecido a Polinis o qué va a aportar distinto y cómo es ese cambio. Voy con Amari Kelly y luego voy con Polinice. Eso es. Amari Kelly me parece que por calidad tiene mucha calidad, Sí. pero me parece que, como decían en las retransmisiones, un poquito se dejaba llevar y algunas veces pues, tiene cierta falta de intensidad que puede penalizarle. Para seguir en la categoría sí es un perfil o sea, muy bueno para determinados equipos, pero tienes que enchufarlo. Si no lo enchufas, pues, como dices tú, Sí, Jaime, pero ¿y te quién se puede va a dejar gastar frío. una plaza Desde luego. extra en diciembre después de ver el rendimiento en Cartagena? Complicado. Para mi gusto, complicado. Como no sea Fuenlabrada porque se vaya Can Sí, Martín, que es ese tipo de jugador que te puede cuadrar. Si no, no he visto muchos más equipos con plazas de extra libres para ocupar un 4-5, porque para mí Mari Kelly es el jugador que haciendo de interior puro te puede generar huecos, te puede generar espacios, o sea, para penetrar, para cortar, sí. porque de cuatro tampoco me parece que sea el no va más. Sí. Y bueno, Yo. cuéntanos del otro interior, de quién viene a sustituir a Mari Kelly, porque es un jugador que parece bastante conocido. No, yo me parece totalmente, o sea, me parece bastante desconocido Polinas. O Bueno, sea, lo decía porque como viene de... Bueno, su padre también era jugador y mucha gente lo ha comentado ahí por ese hilo, sí, lo decía más por el renombre que quizá sí. como jugador. El apellido es conocido y buscando por internet he descubierto, bueno, buscando, o sea, haciendo una búsqueda simple, no viene puede no venir como extra, puede no tener plaza extra, con lo cual le liberaría la plaza Cartagena, porque Ujú. Olden Polinas, su padre es haitiano, con lo cual ocuparía plaza Cotonou y podría liberar la plaza extra que que le vendría bien a Cartagena, pero a mí me parece un 5 puro. O sea, poco tiro de 3, sí, con capacidad para taponar y para rebotear, pero muy poco juego a medio alto nivel. Pues sus últimos 2 años en college fueron en una universidad media, por ejemplo, de la que viene Tyler McGee, de la conferencia de la que viene Tyler McGee, no de la misma universidad, pero sí de esa conferencia, ese es el nivel, y jugando menos de 10 minutos por partido. O sea, no ha sido referencia ni siquiera en college, en una universidad media. Y luego ha estado en segunda o tercera división china, de Basketball League, creo que se llama la liga americana de la que viene, de la cual es muy complicado conseguir vídeos así de manera sencilla. Eh, ¿Puede ser importante en Cartagena? Sí, pero me parece increíblemente arriesgado con lo que han mercado. Sí, a ver, sobre todo porque Cartagena, Jorge, lo hemos comentado un poco por Twitter. No hubiera ni mejor un 4-5 que pudiese parchar las posiciones por la situación interior que tenían y no termina de llegar, por lo que nos dice. Entonces, no sé si va a ser un poco pan para hoy, hambre para mañana, o si encima es otro melón, porque Cartagena, esa es otra, ha tenido un mercado de muchas apuestas, no ha terminado de salir todas. Entonces, ahora sí que tienen que salirte. Lo importante es acertar es ahora, realmente. Sí, es un melón muy grande. Este melón es muy grande. Igual que el de Kobe Webster. Bueno, es melón, pero no es tan grande. Es que te encaje bien con Jordan Davis, más allá del resto. Polinay sí es un melón gordo. Yo creo que a Cartagena, de hecho, lo que le falta es eso, un 4 o un 3-4 para acoplar también con Rivera, algo así, que teniendo una plaza extra pueden llegar a gastarlo si encuentran la Sí, pieza, pero pero ya estamos en Cartagena, ya estamos en 13 fichas. Sí, Antes sí, de ni claro. siquiera. O sea, con estos dos fichajes ya tiene que salir alguien más, como mínimo,
antes de buscar una segunda incorporación o una Yo creo que tercera es pocas. incorporación. Deberías, o sea, por lo que parece, por la concepción que van a apostar a jugar, parece lo más lógico sería Sí, pocas, ¿no? sí. Sí, Pero no sé. totalmente. Sí, sí, sí. A mí Subocar me Bueno, parece que no encaja mucho. luego, por cerrar un poco con Cartagena, lo que quería preguntarte un poco es, bueno, por un lado, si Polinais puede lanzar de tres y por otro lado, si tenemos, bueno, si los Webster y Jordan Davis crees que pueden darle algo de gravedad para facilitar a Sberjar, que está gustando, a Rivera y luego a un fichaje que también ha llegado a mitad de temporada, que vamos a ver por dónde sale, como es Miguel Ayesa, que no ha tenido mucho protagonismo y que debería por lo menos tener algo más de tiro. Sí, a ver, y generar gravedad te van a generar gravedad los dos, o sea, además mucha. Si los tienes en pista, el tercer hombre va a estar liberado siempre. Y tanto Sveichar como Sveichar principalmente, a mí es un jugador que me parece muy completo. Pero tuvo problemas el año pasado por lesiones y por eso no rindió tan bien. Creo que Cartagena ha encontrado ahí un fichaje importante. Y Miguel Ayesa es otro tirador. Lo que pasa es que con los dos tenemos el mismo problema que hemos hablado antes. Si los sacas a los dos junto a Jordan Davis y a Webster en el quinteto, vas a tener un quinteto muy bajito, porque creo que ninguno llega al 1,95. No. Ni siquiera. Ni siquiera es Betcar, que es la opción Sí, que sí. un 93 se queda ya muy al borde, Sí, es más alto, pero pero Svechar todavía tiene cierto marco sí, físico, corpulencia, que todavía te totalmente. puede aguantar determinadas cosas, pero Ayesa Sí, no. sí. Ayesa es un 2 puro. Bueno, ahí el equilibrio te lo puede poner Garuba, ¿no? En cierto quinteto a lo mejor que te pueda Sí, dar, sí que te lo puede ajustar un poco, pero realmente hay un problema ahí ¿no? de mucha virtud, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, dentro de un quinteto tan pequeño. Y luego falta, Jaime, el tema de Marc Martí, que no sabemos cuándo va a llegar la lesión, no No, recuerdo no, muy bien. yo Marc Martí no lo esperan esta temporada, yo creo. Vamos, Es que sería muy raro. es un jugador que yo creo que hay que suplir. Yo creo un perfil como Marc Martí, que tampoco es fácil, hubiera sido un poco mala respuesta. claro, es que yo creo que ese es el problema principal, porque Sí, no lo han suplido con nadie y ese hueco lo tienen eso ahí. es. Sí, sí. Sí, Sí, de totalmente. primeras ya se quedaron sin un Marc Martí que apuntaba a ser muy importante en la Desde rotación. luego. Entonces vamos a ver cómo termina dibujando el panorama completo Cartagena. Vámonos a Palmer, Jorge, donde tenemos primero la llegada de Josh Roberts, un interior, parece que 4,5, y luego la cesión del jugador de Manresa. Me has dicho que lo conocías, me has dicho que ambos son jugadores físicos, con capacidad de jugar cerca del aro, tanto en ataque como en defensa, e influir sobre todo, pues eso, en esa cercanía del aro, y que quizá hay siguientes movimientos a la hora de darle sentido a todo ese juego interior. Sí, para mí son ofensivamente y incluso defensivamente el mismo rol de jugador. O sea, son dos tipos súper atléticos. O sea, Josh Roberts es un 4-5, pero porque tiene más altura de 4, pero o sea, jugando es un 5 puro, porque todo su juego se basa en las mediaciones de canasta y en lobs, en el loops. O sea, en poner el balón arriba y que juegue por encima del aro. Y atrás, Joshua es un intimidador. Tanto Roberts como Gulaví son intimidadores puros. De hecho, están siempre entre los más destacados de todas las ligas en las que están. Roberts es top 5 de Grecia el año pasado en primera liga, estando Panathinaikos y Olympiacos. Y también le va a dar una cosa que ya se decía que faltaba en Palmer, que es rebote ofensivo. El rebote Sí, ofensivo también Sí, es un sí, sí, animal. desde luego. Y eso se lo van a dar. O sea, no les puedes pedir a ninguno de los dos anotación a partir de generación pura suya, Ya. porque no. Algo más Volaví, que tiene buen juego de pies, pero está muy a desarrollar, está un poco verde y creo que por eso Manresa lo cede a primera C. Y Volaví es mejor jugador a la hora de estar cerca de su hombre. O sea, salta mejor a la línea de pase, roba bien el balón. Y bueno, pero son dos jugadores eso, que repiten muy bien muchos esfuerzos en defensa y taponan mucho, que ya no solo que taponen, sino que también cambian tiros y le puede venir muy bien a Palmer. Pero claro, si tienes llegan estos dos jugadores y tienes a Vélez recién fichado, no me caben los tres jugadores en el equipo, porque luego tienes a Golden Knight y a Carralero.
Es que hemos estado viendo y Golden Dike tiene una lesión que le puede dejar fuera alrededor de un mes más o menos. Yo creo que es un poco los Sí, tipos que se pueden manejar. Pero claro, es que ya son. Golden Dike puede jugar con otro grande, pero no tiene tiro. Agbeles no tiene tiro. Roberts y Voladi, por lo que nos dices, no tienen tiro. Y Carralero ha jugado muchos minutos de 5, y muy sumado a bien. un minutaje que debe ir también creciendo de comendador, que es un Sí, 4 que tampoco abre mucho la pista. Entonces, ¿qué panorama se queda ahí? Porque ahora sí que da la sí, sensación de que sobra gente y falta gente por fuera. Sí, 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 a mí es que con estos fichajes, o sea, tienes a Bolaví, como hemos dicho, a Roberts y a Belese, que son el mismo rol de jugador. Y tener los tres últimos fichajes que sean para exactamente lo mismo, no te interesa, porque tanto Golden Knight como Carralero es otro tipo, siendo también pudiendo sí. jugar al 5 los dos, son otro tipo de jugador, son jugadores que tienen más visión de juego, que reparten, que pueden generar un poco Mm. más a partir de ellos y puedes jugar a otra cosa, pero tener tres pivots, tres interiores exactamente iguales, se me hace largo para un Palmer que no anda sobrado o sea, tiene necesidades por todos lados. Sí, sí, En es que, cuanto a victorias, claro, es que encima, bueno, ahora se tienen estudiantes, pero es que es un calendario asequible, que no te digo que a lo mejor 3 piezas o 2 de golpe, pero un 4 abierto que te permita darte situaciones de puntos o que te pueda crear también 2 posiciones Sí, o que pero te yo dé creo que tiempo ahí sí de... que entra Masud. La sensación Sí, es que Masud, Victoriano sí confía en Masud y a mí me está gustando. Entonces sí yo creo también, que pero es el verdad problema que va más un poco por por fuera, rotación. porque Sí, directamente la sí. solución de Victoriano ha sido darle un porcentaje de uso bestial a Sanatse, que está tirando muchísimo, que Mucho está volumen de perdiendo juego. balones, que se está equivocando, pero que está solucionando muchas cosas que no tenía Palmer. Pero claro, es un jugador más 2-3 y que no va a jugar hacia el equipo o va a crear mucho juego para el equipo. Entonces, bueno, yo creo que también un poco el fichaje de Bolaví puede ir porque Sí, Arbeles no está terminando de cuajar tampoco. sí, o sea, pero tampoco le han dado tiempo. Ha tenido 2 partidos, creo, en total, pero Ya, creo que ya, a sí, sí, no. Victoriano no le encaja. O sea, no le encaja con lo que él quiere. A ver, yo a Victoriano, viéndolo en las últimas temporadas en el Instituto de Córdoba, es un entrenador al que le gustan mucho los interiores súper atléticos, que se mueven bien, que no necesita que sean muy grandes, pero que reboten mucho y corran rap y corran muy bien el contraataque. Y tanto Roberts como Blaví lo hacen. A Belés no tanto. Eh, y por eso creo que le sobra. Y yo, como decías tú, Jaime, creo que el principal problema de Palmer es, es que le falta un generador. O sea, trajeron a Holloway, no ha encajado. Si es, o sea, tienes a Sanatse, pero no le puedes dar esa cantidad de bolas. Sanatse también puede hacer otros roles de menor indirecto. cantidad de generación con balón. Claro, es que Zanac yo creo que un jugador que más útil puede ser un jugador útil saliendo indirectos y que otro jugador, pues para la generación, incluso generación secundaria, pues yo que sé, ya tienes Atencia también, que es un jugador muy eléctrico, tienes a Arduin, que está a un nivel también muy bueno también de fuera, pero ese equilibrio que te da un generador secundario a este nivel o un generador principal, pues te marca diferencias. Y yo creo que con Hollowell, que es un chico que no le encaja ninguno de los sentadores que ha estado, uno por Rosato que fue temporal, le abre un panorama, un mercado a Palmer que no debe ser fácil a estas alturas del curso, porque por ejemplo Guipúzcoa tiene mismo también esa búsqueda y no sé cómo debe estar el mercado en ese ámbito. En ese ámbito siempre es complicado. O sea, hay que ver, pues, más para Palmer, que tampoco es un equipo que maneje un presupuesto Ya. espectacular. O sea, Sí, tienes que pero encontrar. está Sí, dándole vueltas a la plantilla, ¿eh? Sí, sí, Que sí, quiero no, decir, no. igual A ningún la fichaje es muy tecla. caro, pero está apostando Está por buscando la muchos tecla. fichajes. Y Sanatse y Roberts, por lo que dices, también tienen cierto renombre. yo creo que Roberts no es un fichaje barato, porque Roberts viene de primera turca, que se suelta mucho dinero, vamos, mucho dinero en esa liga. Y, y venía de Aris, o sea, de Aris de jugar con Europa el año pasado y tener buen rendimiento en Aris, eh, que por eso se va a Turquía. No es un fichaje barato, pero claro, ahora tendrás también, se ha quedado libre porque no funcionó en Merke Cefendi y, y
y les ha surgido esta oportunidad. Hay que ver qué oportunidades tienen y qué mercado tienen. Yo entiendo que también que irán, pues eso, ligas como México, gente liberada de Turquía o de Grecia o algo así para poder reforzar la plantilla, porque esa necesidad hay. Yo, a ver, creo que un jugador que le encantaría por ocupar por conocimiento de jugador y si lo pueden sacar de Uruguay, sería Nicola Pomori, que lo tuvo el año pasado en La Gloria, en el Distrito de Córdoba, y era su hombre principal, y está en Peñarol, porque quiso volver a casa, pero bueno, con Victoriano dar el salto hacia España quizás sería su oportunidad, es una gran oportunidad, Justo hoy nos han es Xavi hablado Capua. Sí, más cosas. Teníamos que comentar, como ha dicho Kiko, lo de Guipúzcoa, la salida de Lance Terry. Más allá de los motivos, bueno, queríamos preguntarte, pues, ¿qué te ha parecido a nivel deportivo y por dónde crees que puede tirar Guipúzcoa para solventar eso? Porque también ha salido Rosa rumbo a Menorca, que lo comentaremos después. Pues, bueno, creo que no ha estado mal, pero no ha llegado al nivel que se esperaba. O sea, tampoco creo que con un poquito más de tiempo pues hubiera rendido más. Creo de hecho que en los últimos partidos, pues bueno, ya había mejorado respecto al inicio, que eso. Pero bueno, es que el salto de NCA directamente a Primera Fe no es un salto fácil. Hay jugadores que lo han hecho en la transición, que lo han hecho muy bien, como por ejemplo Ben Crick el año pasado en Ourense, hizo una gran transición, pero no siempre sale. Y aún así ha tenido muy buenos partidos. Yo, como decía Kiko por Twitter estos días, creo que se tiene que deber más a motivos personales que a motivos deportivos, porque bueno, ha estado en 10 puntos con algo, siendo importante en partidos, y no creo que haya sido la principal causa. O sea, hay jugadores que están peor que él dentro de Guipúzcoa, aunque, ya digo, no ha dado el nivel de anotador, jugador importante con balón que se le esperaba y que se entiende que se le buscaba tras los jugadores extracomunitarios que ha tenido los años anteriores. Aunque ya el año pasado Xavier Johnson le salió regular. Sí. Y tuvo que ir Tyson Smith, que le reforzó un poco y los dos pudieron jugar juntos y bueno, creo que la fórmula no fue mala. Pero la pregunta un poco con Guipúzcoa, Jorge, es porque claro, Lance Terry era un perfil de lo que venía fichando Guipúzcoa, pero con sus matices, más físico, muy incisivo, muy vertical, atacaba bien el aro. Está Tyler McGee, que es un jugador que te hace un poco también esa labor de tirador, que es un ejecutor mucho más al uso. ¿Qué jugador puede compenetrar en esa situación al juego exterior de Guipúzcoa? Con lo que ya tiene, porque también tenemos a Maiza, que ha sido un poco el que da un poco de aire en ofensiva al equipo estos días. No sé qué perfil, tú que sueles acertar bastante y sueles ser un poco, arrojar un poco luz en estas cosas, ¿qué jugador a Guipúzcoa le podría encajar mucho, teniendo en cuenta el contexto del Tyler McGee y las otras piezas exteriores que hay? Yo creo que como perfil, si tienen la oportunidad, que no sé si la tengan, todavía, o sea, esta mañana estaba libre, se van a intentar tirar otra vez a por Jason Smith, que se ha quedado libre tras su etapa en México. Y además ha jugado bien en México. No Sí. al nivel de Guipúzcoa, pero ha jugado bien. Si tiene la oportunidad y él quiere volver, que esa será otra, si Jason Smith quiere volver, aunque cuando te quedas colgado así en México, cuando te quedas, se te acaba la liga mexicana, como hemos hablado antes, tampoco hay tantos huecos libres, pues creo que es una oportunidad para él, para revalorizarse. Daría bastante guay. al ataque de Guipúzcoa, que sin ninguna duda un jugador como Dyson Smith, que no sufre tanto si no llega a la canasta, que tiene mejor manejo de balón, tiene mejor toma de decisiones, pero bueno, Lance Terry, como dices, ha estado promediando casi 10 puntos por partido, ha tenido partidos buenos y quizá si se hubiera podido continuar un poco más en Guipúzcoa Basket, podríamos haber visto su mejor versión. Por terminar con otros fichajes ya oficiales, Kiko, cuéntanos, porque la salida de Ignacio Rosa a Guipúzcoa Basket ha supuesto su llegada a Menorca, fichaje temporal de momento por la lesión de Finn Scott, que va a tener 2 meses de lesión aproximadamente. Ignacio Rosa es otro jugador distinto, pero un jugador que puede sumar al 4, que abre el campo, que creo que puede tener sentido viendo lo que han buscado con Vicedo y que de momento pues deja a Wemby y a Arteaga como pareja de cuatros y se ficha a un Rosa que
que va, yo creo que puede tener más rendimiento inmediato que lo que está teniendo Galet. Sí, yo, vamos, creo que voy muy bien a lo que dijiste tú ayer, que diste una clave en una cosa, y es que el juego de Menorca, con el poderío exterior que tiene, la gravedad va a generar gravedad suficiente como para poder abrir espacios a Rosa. Y yo creo que Javi Zamora es un entrenador que yo creo que va a estar muy encima de la progresión del jugador, que creo que va a ayudar muchísimo en ese... A lo mejor le falta encontrar ese hueco, ¿no? Porque en Rosa hay jugador, de eso no hay ninguna duda. Yo no creo que al final nadie dude de que en Rosa hay jugador, es un jugador que a su mejor nivel lo ha demostrado, pero no ha llegado a ese punto de confianza que le ha faltado en ese tiempo atrás. Porque no hasta hace no tanto era un jugador más que útil, diría incluso. Entonces yo creo que Menorca es un fichaje sin riesgo, es temporal, ves cómo puede funcionar y probar. Es verdad que Gales no da el rendimiento adecuado y ahí Rosa sí que te puede dar pues conocimiento de liga, pues otra vez ese deseo de reivindicación que tanto se le buscaba en Guipúzcoa, ¿no? Dar ese paso adelante que puede ser ya un poco la guinda que culmine un poco de recuperar ese nivel y desde luego yo creo que Menorca puede ser un sitio idóneo. Luego ya el tiempo lo dirá, pero a nivel de juego, abrir el campo, espaciar el campo y encontrar situaciones de castigar acciones que abran tus exteriores, pues yo creo que no hay muchas dudas. Ahora veremos cómo se desarrolla. Hay gente que ha dicho, Jorge, por zanjar también con este movimiento, que puede ser la última oportunidad de Rosa a este nivel. En caso de no tener un rendimiento no estelar, pero de poder aportar, quizá ya se vea relegado a cotas mucho más bajas. No sé si segunda FEB, pero equipos de la parte baja de la tabla prácticamente seguro. Sí, yo creo que última oportunidad en primera FED no lo es, porque además Menorca me parece un proyecto que va al alza y que económicamente es un equipo que parece potente por los refuerzos que tiene. Pero como dices, sí, a nivel de competición de playoff, intento de ascenso similar, sí puede ser de sus últimas oportunidades y tampoco consigue encontrar el hueco aquí. Como decíais, creo que zona baja sí tendría hueco, porque antes hablábamos de Palmer, que Palmer necesita un 4 abierto, con lo cual un Rosa que además con experiencia en la categoría lo podría encontrar en ese hueco, siendo cupo y con los problemas que hay con los cupos. Pero a nivel de equipo con aspiraciones a estar arriba, tiene que aprovechar la oportunidad. O sea, y está en un contexto muy bueno, porque además no va a tener la presión porque anotadores tiene 1000 Menorca, con Littleson, con Jalen Cone, Eso es. Sí, sí. con todo lo que está, con McFadden, e incluso en su posición tiene a Vicedo, que tampoco también se puede compenetrar con él. Eso es. Y yo Pero, a lo que iba con Rosa es que en Menorca no tiene nada que perder, yo creo, con este movimiento. no, O sea, tiene una rotación corta, muy efectiva y quizás no tenga tanta necesidad de que le salga bien, pero si le sale bien, es un Esa jugador que le va a... posición. sí, sí, Entonces, totalmente. creo que por eso tiene sentido que vaya a Menorca y no vaya a un Cartagena, por ejemplo. Eso es. Cartagena apuesta por un Rosa con un caché que supongo que será bastante alto y le sale mal, ahí sí hay un problema. Pero Menorca creo que se la puede jugar. Sí, y te están condiciones de hacerlo, de hecho. No, otros equipos no tanto, Menorca yo creo que sí. Porque si es un jugador, que lo hemos dicho, que es que si te sale bien, puedes tomar decisiones en otros aspectos de la plantilla. Eso es. Y encima es Sí, cupo. totalmente. Además, intento de Menorca le viene incluso bien porque Galet, no sé si es que no se haya acoplado bien todavía, les necesite más Ya. tiempo, lo que sea, le estás dando margen a Javi Zamora y al equipo a que se acople, ya sea en Menorca o si lo necesita ceder a otro equipo para que tenga más minutos y protagonismo, puedes hacerlo sin mayor problema también. O sea, Menorca no pierde nada e Ignacio Rosa tampoco. Desde luego. Por zanjar, último movimiento oficial que tenemos, la salida de Patrick Spencer Kiko, lo hemos ido comentando, llega al Logro Basket, es un jugador que se ha pactado la salida de mutuo acuerdo porque no estaba teniendo tampoco muchos minutos, creo que ha tenido también algún problema físico y al final, bueno, pues un jugador que vuelve a la segunda FED, donde el año pasado fue dominante por condiciones físicas, donde creo que puede tener muy buen papel, pero que al final, pues por zanjar rápido, no ha tenido protagonismo en este Palma, donde ha copado mucho Aramburu. Se ha optado también por quintetos pequeños muchas veces y ahí ha llegado Loic Menús, que también ha encajado
bastante bien en defensa y no ha dado mucho pie a que jugara Spencer. A mí me llama la atención solo por lo importante que fue el año pasado Patrick Spencer dentro del grupo, del físico que tiene, porque tiene un físico yo creo que privilegiado y porque yo creo que un jugador que va en línea ascendente, ¿no? Un jugador que podía... Pero yo creo que no ha terminado de encajar del todo en lo que buscaba Palma. Yo creo que es una buena oportunidad para el Logro Basket, que es un equipo que además está en Copa España, está creciendo también. Pueden empezar a reencontrarse con su figura de jugador y Palma acudirá al mercado, supongo, que no terminará de moverse y que buscará un perfil que pueda ser mucho más versátil en esa situación para el equipo. Así que bueno, no dudo que Spencer pueda volver a la categoría en aquí en futuro. Creo que es un jugador que Sí, puede... estoy de acuerdo. Por cerrar el vídeo, Jorge, tenemos un rumor fuerte, interesante en el mercado que creemos que merece la pena comentar. Hoy se ha hecho oficial la desvinculación de Sergi García en Burgos, jugador que termina su contrato temporal de 2 meses en el equipo de Savignani. Suena con fuerza para reforzar a un Movistar Estudiantes que también tendría que mover ficha y sacar a un jugador de plantilla, pero sumaría pues un quinto jugador a esa posición de 1-2 que yo creo que todos veíamos necesario en verano, quizá no tan necesario como se ha visto luego al empezar la temporada, porque creo que Estudiantes se han visto quizá algunas carencias en el juego que en verano no parecían tan evidentes, pero parece que va a haber cierta remodelación con la llegada de Sergi García y la posible salida de un interior. A ver, yo Sergio García, que es un muy buen fichaje para cualquier equipo de la categoría porque es un jugador de mucho nivel, pero yo creo que el problema de Estudiantes no está aquí. O sea, yo me parecería bien que reforzaran con ese jugador porque creo que pues eso les da un nivel físico, un nivel en defensa muy, muy bueno, que quizás adolecen de un exterior defensor medianamente top. Pero yo creo que el problema de Estudiantes principalmente lo tiene en la parte de rebote de ataque. O sea, ni siquiera en la parte interior. Tiene el problema que es uno de los peores equipos en rebote de ataque de la categoría. No sé si es el 13º de 17. O sea, un equipo que lucha el ascenso, que debe luchar por el ascenso directo, tiene ahí el problema. Aparte del problema de que no es capaz de cerrar los partidos cuando están igualados. Por jugadores creo que no era. O sea, yo pienso que la plantilla de Estudiantes está bien diseñada y tal. Pero vamos, ya digo, de hecho, se escuchaba la posible cesión de Asier González. Y Asier González, curiosamente, es el jugador que mejor está reboteando ofensivamente de Estudiantes. Es el único que está superando Sí, la pero media prevista. ya parece fuera de la rotación. Sí, totalmente. Contra Hugo. A mí el tema es Hugo López, conforme se ha recuperado, ha salido a jugar más de 10 minutos. Entonces, ahí sí que da la sensación de que va a haber algún cambio. No sé si Asier o Braima, que también se ha comentado que no se estaba del todo contento con su rendimiento, pero yo creo que sí que puede haber algún movimiento por ahí. Yo, el tema de Estudiantes, yo creo que, y por supuesto no es por culpa del jugador, ni mucho menos, que al final se contaba con él, el regreso de Hugo López ha abierto una brecha en el juego interior, porque Asier evidentemente no es un 4, no es un 4, un jugador que puede ir a 4 de ninguna manera, a no ser que de aquí a unos años mejore en el tiro y tenga progresión meteórica en el tiro, pero en un momento O juegue con un 5 abierto, quizá, eso es. pero no es el caso. Eso de momento no es, y yo creo que, estando de acuerdo con Jorge, y no solo en eso, sino que además Asier es un jugador que no ha tenido carencias en bloqueo directo en ningún momento respecto a que se ha podido tener mejor Braima, por ejemplo, que es un jugador que sí le ha costado mucho más en bloqueo directo. Asier González no, creo que es un jugador que es bastante sólido en cualquier rotación que ha tenido. De hecho, Hugo López en Copa España estuvo jugando al 4. Yo creo que Tony ha probado cosas que a lo mejor para Estudiantes ahora mismo es buscar una solución a esto, más que nada, quién sale, si Braima es Asier. A mí Asier decir que me ha gustado mucho las rotaciones que ha tenido, más allá de que se haya escapado la rotación o no, me ha gustado. Y yo creo que el problema que se ha abierto en la configuración ha sido ese, que te has visto con muchísimos pivots de repente y ante la complicación de encajarlos a todos. Y luego también yo creo que falta encontrar también a Braima mejor, ¿no? Pues de ojo cerca del aro, creo que le falta un poco el uso y creo que Tony tendrá que dar la tecla con eso, pero por lo demás, bueno, pues la solución pasa por esa cesión. Eso y que quizás se ha encontrado una oportunidad de mercado que creo que es difícil de rechazar. Ya se comentó en verano la posibilidad de llegar Sergi García a Palencia. Sorprendía porque tenía muchos jugadores exteriores. Al final fichó a Jakovic
Creo que Sergi García puede ser incluso mejor jugador que Jakovic, completamente distinto, eso sí, por supuesto. Sí, otro aire. Pero es que yo creo que un cupo de la talla de Sergi García ahora mismo a Estudiantes le puede dar, aparte de mucho margen de maniobra, le puede dar jugar con Granger, le puede sobra. dar defensa suficiente como para meter a Silverio o a Salin al 3 en algunos minutos, le puede dar minutos cuando descanse Granger, jugar Desde junto luego. a Filipovic, que también ha sufrido en algunos momentos en la generación. Entonces, creo que abre más aún el abanico de posibilidades exteriores, que era muy amplio por dentro, aunque no estuviera saliendo bien, y que por fuera era un ABC que ha tenido días que sí y días que no, Jorge. Sí, no, eso sí. O sea, a mí Sergio García en eso me parece súper polivalente, porque te puede jugar pues eso, con un Granger a su lado o con un Flipovic a su lado, o ejercer el de uno clásico y tener a un Silverio, a un Sasu Salin, porque es él sea el que genera a partir de bolas. Y eso sí, sí, totalmente. De calidad tiene más que de sobra. O sea, puede dar un sentido de polivalencia que creo que a Tony le puede venir también muy bien en la parte física, la parte de a poder apretar en defensa para intentar correr un poco. Que Estudiantes tampoco no tiene de los ritmos más altos precisamente de la categoría. Jorge, una cosa respecto a Silverio. ¿Crees que puede, si se le da otro uso, explotar mucho mejor las soluciones de Estudiantes a este nivel por fuera? Porque es un jugador que a otro nivel de utilización puede ser mucho más útil, ¿no? Me da esa sensación, por lo que hemos visto algunos destellos de esta temporada, que puede ser un jugador que explote mucho más. Silverio es un jugador que destaca mucho en el uno contra uno. Es un anotador por volumen, más que por eficiencia. O sea, en ese sentido puede ser más en estilo Jordan Davis. O sea, te puede ir a un 45 puntos en un partido como hacer un 1 de 11 o 1 de 12 en tiros. Pero sí, sí, o sea, si tú le das importancia, yo a Silverio siempre he pensado que la mejor configuración es el equipo en el quinteto cuando no está Granger. Tiene que ser Sí. el que asume el La balón, toma o bola, sea, el que sí. asume el balón. Que vaya con Filipovic, que además es un buen tirador abierto cuando recibe, y ahí Silverio puede romper. De hecho, lo ha hecho en algún partido. Ha Sí, hecho sí, sí. 9, 12 puntos muy fácil. Es que está promediando 11 y parece que no está jugando bien, o Sí, sí, sea sí, que tal es cual, tal un cual. jugador con facilidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, además ataca muy bien el aro, tira bien sobre bote, aparte de generando él. O sea, tiene cosas. No es regular como un anotador por volumen, pero si es un jugador que tiene cosas, te puede dinamitar un partido muy Desde fácilmente. luego. Pues no sé si tenemos algo más. Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí porque Sí. siempre entramos en siguientes debates, como decíamos antes, Kiko, y nos vamos en el tiempo, pero la verdad es que lo disfrutamos mucho. Jorge, Sí, muchísimas una pasada. gracias por darnos algo de clarividencia con estas llegadas. Nada, encantado. Siempre que queráis, aquí estoy. Un placer, siempre. Dejadnos en comentarios qué opináis de esos movimientos y esas llegadas de Palmer Basket, de los movimientos de Cartagena, de la salida de Terry y Rosa en Guipúzcoa Basket y la llegada posterior de Rosa a Menorca, y qué creéis que puede aportar Sergi García a Estudiantes, o incluso qué equipos pueden reforzarse en las próximas semanas en el mercado. Nosotros lo dejamos por aquí. Muchas gracias otra vez, Jorge, por estar con nosotros y aceptar la invitación, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao.